Pero muy buenas noches, le damos la bienvenida a todos nuevamente, una vez más, a un tiempo con la palabra de Dios. Sean todos bienvenidos, los recibimos nuevamente, gratamente, dándole gracias a nuestro Señor, dándole gracias a nuestro Señor Jesucristo, que nos permite una vez más en esta noche poder hacerle compañía, una vez más en esta noche que usted nos da el privilegio, esta bendición de poder entrar así en su hogar con la palabra del Señor, de poder hacerle compañía en esta noche, en este miércoles maravilloso, en donde usted quizás está así listo para escuchar la palabra del Señor. Quizás está haciendo sus cosas en su hogar y sintoniza allí a través del Facebook, del YouTube, nuestra transmisión de un tiempo con la palabra de Dios. Sean bienvenidos. Muchas gracias por seguir nuestras transmisiones. El Señor les bendiga ricamente. Les saludamos a todos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Saludamos a todos nuestros hermanos, nuestras hermanas de nuestra iglesia Identidad Pentecostal, nuestros anexos. Que el Señor bendiga ricamente. Nuestros familiares, amigos, conocidos que siguen nuestras transmisiones miércoles tras miércoles, que el Señor los bendiga ricamente. También nuestros hermanos, obreros, obreras de la viña del Señor, saludamos a cada uno de ellos, saludamos a nuestros pastores también, que el Señor los bendiga ricamente, y nosotros estamos aquí listos, dispuestos a hacerle compañía una vez más, a traerle palabra del Señor para su vida, a tomar esta bendición que usted nos permite de poder ingresar en su hogar, o quizás se está levantando por la mañana y pone así en el Facebook, en el YouTube, y pone así un tiempo con la palabra de Dios de nuestra página Identidad Pentecostal, y se levanta a la mañana y está allí desayunando y está allí escuchando nuestra transmisión. Con toda la bendición va a arrancar el día de hoy, con toda la bendición del Señor. La palabra del Señor va a invadir nuestra casa en este momento, la palabra del Señor va a invadir nuestras vidas en este momento. Que sea el Señor Jesús derramando bendiciones abundantes sobre todos y cada uno de ustedes. Recuerden que los invitamos siempre, como cada transmisión, les recordamos, ¿no es cierto?, que están todos invitados a participar de esta bendición aquí en nuestra iglesia, en la calle Labardén 290 de la hermosa ciudad de José Cepaz. Todos los domingos a las 10 de la mañana y a las 18 horas nos encontramos aquí para compartir junto con ustedes, para recibirlo de la manera más cálida posible, y que usted pueda recibir las bendiciones del Señor, que usted pueda encontrarse con este maravilloso Dios que un día también nos encontramos nosotros con Él, y es por eso que hoy estamos aquí, para anunciar las bendiciones del Señor, para anunciar que nuestro Señor es grande, todopoderoso, y que Él tiene bendiciones para su vida. Así que le invitamos, no se quede en su hogar el domingo, prepárese, venga aquí a la presencia del Señor a buscar bendición del Señor para su vida, por la mañana o por la tarde. Que el Señor bendiga rica y gloriosamente. Y bueno, nuevamente les anunciamos, estamos aquí en un tiempo con la palabra de Dios. Un tiempo con la palabra de Dios, y en estos principios de fe que estamos compartiendo cada miércoles junto a ustedes. Queremos seguir compartiendo la palabra del Señor, queremos seguir trayendo palabra de bendición, palabra de fe, mirando cómo trabajaba, cómo actuaba, ¿no es cierto?, la iglesia del Señor en los tiempos bíblicos, ¿no es cierto?, y tomar ejemplo de ello, tomar ejemplo de cómo
de cómo ellos hacían sus cosas con el Señor en aquellos tiempos. Así que estamos listos, dispuestos nuevamente para tomar la palabra del Señor, para bendición de nuestra vida. Y usted esté allí atento, escuchando la palabra del Señor, recibiendo la palabra del Señor, atesorando la palabra del Señor allí en lo más profundo de su corazón. En esta noche nos vamos a dar cita en la segunda carta del apóstol Pablo. Segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 1. Capítulo 1, versículo 3. Y dice así la palabra del Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: debemos siempre dar gracia a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, y el amor de todos, y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hemos leído la palabra del Señor, mis amados hermanos, y quiero traerle en esta noche, en un tiempo con la palabra de Dios, en estos principios de fe, quiero traer como un subtítulo de nuestro mensaje de esta noche, de creciendo en la adversidad, creciendo en la adversidad. Hemos leído la palabra del Señor en donde Pablo se dirige a la iglesia de los tesalonicenses. Y dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Me encanta esto que dice Pablo, que la fe de la iglesia del Señor en aquel entonces iba creciendo la fe, iba creciendo. ¿Se acuerda que en los episodios anteriores hablábamos en algunos pasajes que hemos tocado, que la fe se desarrolla, la fe es algo que se va acrecentando, que va creciendo? Y aquí tenemos la cita bíblica, que nos asegura que la fe es algo que va creciendo. Hemos visto también en episodios anteriores que debemos contender ardientemente por nuestra fe, que debemos guardar nuestra fe. ¿No es cierto? Que no debemos permitir que nuestra fe sea pisoteada, que nuestra fe sea arrancada, que nuestra fe sea ultrajada de nuestra vida. Hemos visto en esos capítulos de guardar la fe, de batallar por la fe, pero ahora vamos a ver, en aquello entonces vimos quizás, eran nuestras posturas, eran quizás de defensa, de cómo evitar que sea arrebatada nuestra fe. Pero aquí la palabra del Señor dice que la iglesia del Señor de aquel entonces, la iglesia de los tesalonicenses, dice que su fe iba creciendo. Lo dice aquí, lo hemos leído. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Es lindo, ¿no es cierto, mis amados hermanos, poder traer la palabra del Señor y poder mirar y darnos cuenta de cómo, cuando las circunstancias que rodean nuestra vida, cuando el contexto que está alrededor de nosotros no nos es favorable o no nos ayuda quizá para el crecimiento de nuestra fe, cuando todo lo que está alrededor nuestro nos señala que no están bien las cosas, así es el momento oportuno, mis hermanos. Así es el momento correcto, el momento justo para que la presencia del Señor haga su obra así, para que la gloria del Señor se manifieste en medio de la adversidad, en medio de la dificultad. Dice que estos hermanos, su fe iba creciendo, ¿no es cierto? Dice que su fe iba creciendo y dice que tanto que crecía la fe de ellos, que Pablo y sus obreros, sus hermanos ministros, se gloriaban de esta iglesia delante de otras iglesias y hablaban y los alababan a ellos. Los tesalonicenses están allí bien, firmes, plantados en la fe,
En el lugar donde ellos están, las cosas no están bien, el contexto no los ayuda, pero ellos están allí parados, fundamentados en la roca y están creciendo, su fe se está desarrollando. Ellos hablaban de la iglesia de Tesalónica, como dice por allí Pablo, en esto los alababan a los tesalonicenses. Y dice que ellos crecían en medio de persecuciones y tribulaciones y que ellos soportaban. Vamos a ir también a la primera carta del libro de los tesalonicenses para darnos cuenta de esto que estamos hablando, de que nuestra fe debe crecer aún en la adversidad, de que nuestra fe no solamente debemos trabajar para que nuestra fe no sea ultrajada, no sea arrebatada, no sea robada, sino que debemos trabajar para que nuestra fe se aumente, para que nuestra fe se desarrolle. Y ahora vamos a ir viendo por qué debemos hacerlo así. Primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Cuando leímos recién estábamos en la segunda carta. Ahora vamos a ir a la primera. Ahí vamos a ver un poco más ampliamente en el contexto en el que vivían esta gente allí en Tesalónica. Capítulo 1, verso 2. Y ya de entrada como título, mi Biblia dice aquí, ejemplo de los tesalonicenses. Ejemplo de los tesalonicenses. La palabra del Señor, lo que escribió el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, para el Espíritu Santo, la iglesia de Tesalónica era un ejemplo. Ejemplo en fe. Dice, damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en vuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo, de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Aquí Pablo les recuerda a ellos cómo ellos se entregaron al Señor, cómo ellos eligieron seguir al Señor a través de la predicación de Pablo y sus compañeros de milicia. Y dice que esta gente recibió la palabra de Dios en medio de gran tribulación. En medio de gran tribulación. La iglesia del Señor, la iglesia primitiva, la iglesia que amamos, la iglesia que aspiramos a ser, dice que ellos recibieron el evangelio en medio de una gran tribulación. El contexto en el que ellos vivían no les ayudaba. No les ayudaba para sus planes, para sus proyectos quizás, pero sí era el momento correcto, el momento propicio, el escenario justo para que la gloria del Señor se manifieste y que esta gente pudieran conocer al Rey de Gloria. Dice, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya, que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Fíjese este principio, mis hermanos, este principio de fe. La iglesia recibió la palabra del Señor, recibió la fe en el Señor en medio de tribulación y se mantuvieron firmes. Tanto así que el Espíritu Santo dice que ellos fueron ejemplos. ¿Ejemplos de quién? Ejemplo, aquí lo dice, de tal manera que habéis sido, en el verso 7 del capítulo 1, de tal manera que fueron ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído. Y ahora vamos a avanzar unos versículos más y quiero compartir algo maravilloso con ustedes. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros, de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. En el capítulo 2,
capítulo 2, verso 1, sigue, dice, porque vosotros mismos sabéis, hermano, que vuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajado en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió ni de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Fíjese lo que dice aquí Pablo. Pablo dice, ustedes saben que nosotros también padecimos persecuciones como las que padecimos allí en Filipos. Se recuerdan la historia de Hechos 16, creo, en donde Pedro con Silas fueron llevados presos allí en una cárcel. Eso era en Filipos, que después ellos alabando y exaltando al Señor, las cárceles se abrieron y ellos pudieron ser librados por el poder del Señor. La iglesia de Tesalónica conocía lo que le había pasado a Pablo y a Silas. De ese modo, ellos tomaron ejemplo de Pablo, por eso dice, vinieron a ser ejemplo de nosotros también. Y ahora ellos, los tesalonicenses, haciendo lo mismo que hizo Pablo, lo mismo que hizo su líder, resistiendo, guardando la fe en medio de gran oposición, ahora ellos eran ejemplo de las iglesias de Acaya y de Macedonia. Mis amados hermanos, iglesia del Señor, si nosotros podemos darnos cuenta de lo que nos enseña este principio espiritual, vamos a obtener muchas victorias en nuestra vida. Porque la fe es algo que se transmite. Pablo se la transmitió a los tesalonicenses. De allí ellos se la transmitieron a los de Macedonia, a los de Acaya. La fe es algo, mis amados hermanos, que cuando es guardada, que cuando va creciendo, le da gloria a Dios. Y eso da buen testimonio, da gloria a Dios, da buen ejemplo, lo dice Pablo aquí, de modo que han sido de buen ejemplo a las iglesias de Macedonia y de Acaya. Siempre me recuerdo cuando hablamos de la fe del creyente Abraham, como dice la palabra del Señor. ¿Se acuerdan su historia? Siempre lo contamos. El Señor le dijo, vas a ser padre de multitud de gente, y Abraham no podía tener hijos ya, su esposa era estéril, su contexto no lo ayudaba, pero la Biblia dice que él creyó en esperanza contra esperanza, dice que él no consideró su cuerpo como ya casi muerto, sino que se sostuvo él confiando en las promesas del Señor y que se fortaleció él dando gloria a Dios, dando gloria a Dios. Eso nos enseña que cuando nosotros guardamos la fe, que cuando nosotros atesoramos la fe, que cuando nosotros luchamos por nuestra fe, cuando nosotros creemos por nuestra fe, cuando nosotros hemos recibido la promesa del Señor para nuestras vidas y nos quedamos plantados en esa promesa y no hay nada que nos pueda sacar ni a diestra ni a siniestra, eso da gloria a Dios, eso da ejemplo, mis amados hermanos, a los demás. Imagínense si la iglesia de Tesalónica le daba ejemplo a otra iglesia. Imagínense cuánto más si con la gracia y la misericordia del Señor puedo sentir el acompañamiento del Espíritu Santo en este momento. Cuánto más nosotros podemos dar buen ejemplo en los que están alrededor de nosotros. Cuánto más no podemos ser de buen ejemplo de fe alrededor de nuestra familia. Quizá tenemos hijos inconversos, pero ellos pueden ser creyentes. ¿Cómo? Por el ejemplo que nosotros le demos de nuestra fe. Por el ejemplo que nosotros le demos de que tenemos un Dios grande y todopoderoso, de que por más que las cosas estén difíciles, de que por más que las cosas no acompañen, nosotros nos sostenemos como mirando al invisible, nos sostenemos creyendo que tenemos un Dios grande, fuerte y todopoderoso, y que Él dijo que Él va a suplir cada una de nuestras necesidades, que Él no nos va a desamparar, que Él va a estar con nosotros hasta la consumación del mundo. Si nosotros nos mantenemos en esa postura, aún a pesar de lo que pasa alrededor nuestro, ¿sabe las victorias que vamos a tener en nuestros hogares, en nuestra familia?
Aquí yo he estado leyendo, ¿no es cierto?, todo este libro de la palabra del Señor. Y en una parte dice que ni siquiera ellos tenían que hablar. Dice que Pablo ni siquiera ellos tenían que hablar porque las iglesias ya tomaban el ejemplo de los tesalonicenses. Qué maravilloso, ¿no es cierto?, que el Señor con su infinita gracia nos dé la bendición de perseverar en la fe, de crecer en la fe, aún a pesar de lo que está pasando alrededor nuestro, aún a pesar de lo que hay alrededor nuestro, que el Señor nos dé la gracia de permanecer en la fe y quizás no tenga ni que hablarle usted a su amigo, a su familiar, a su hijo, a su hija, a su esposo, a su esposa, sino que con su ejemplo de fe, sino que él mirando cómo puede ser, se van a preguntar ellos, que él siga alabando y exaltando al Señor. ¿Cómo puede ser que a pesar de lo que pasa, él siga alabando y exaltando al Señor, sigue confiando en su Dios? Y así va a empezar a ver cosas en el corazón de las personas inconversas y van a querer conocer también el Dios que tiene usted, el Dios maravilloso y glorioso. Ninguna de estos creyentes de la iglesia de Tesalónica la estaba pasando bien. Dice en el capítulo 3 de la primera carta del libro de Tesalonicenses, dice, por lo cual no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solo en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Quizás el apóstol, allí él sabiendo lo que estaba pasando en la iglesia y también él un poco preocupándose por la iglesia, porque dice, ya no pudiendo soportarlo más, él dice que dijeron, bueno, nosotros nos vamos a quedar aquí, pero vos, Timoteo, te me vas allí a donde están los tesalonicenses y andá allí porque ellos están pasando tribulaciones, porque ellos están pasando por problemas. Y dice que entonces ellos dijeron, lo mandamos a Timoteo, andá Timoteo a mirar donde ellos están pasando, que sabemos que están pasando tribulaciones, persecuciones, padecimientos, y andá y llevá la bendición, Timoteo, llévate la bendición, Timoteo. Me acuerdo con esto de que cuando a veces nos solían invitar, ¿no es cierto?, a las iglesias de nuestra institución, y siempre teníamos, ¿no es cierto?, el aval de nuestro pastor y siempre teníamos el consejo que él nos daba, y él nos decía siempre a los obreros, ministros de nuestra iglesia que eran invitados a otra iglesia a predicar, a llevar palabra, él nos decía, hermano, vayan y lleven bendición, hermano, lleven un mensaje de fe, un mensaje de bendición, porque no sabe a veces cómo están los hermanos, y entonces hay que ser de bendición, hay que levantar el ánimo, hay que levantar el espíritu, sea siempre de bendición. Y es lo que Pablo le estaba diciendo aquí a Timoteo, era la misión con la cual iba Timoteo, a animar la fe, a confirmar la fe, a levantar la fe del pueblo del Señor, que Pablo estaba preocupado por eso. Y dice, porque también estando con vosotros predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabemos. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que vuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y de amor, y que siempre nos recordáis con cariño, desearnos vernos como también nosotros a vosotros. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Dice que Timoteo fue allí a bendecir, a llevar palabra de fe, palabra de aliento, y dice que cuando vuelve al apóstol Pablo, él trae un reporte positivo, que la fe allí de los tesalonicenses estaba firme, estaba intacta, que se estaba desarrollando, que estaba creciendo, mis amados hermanos. Y yo no puedo, mis amados hermanos, pasar de largo este pasaje sin recordarme la historia que tuvo allí nuestro
Señor Jesucristo con su discípulo, con uno de sus discípulos amado que él había estado enseñándole durante 3 años, y que cuando el Señor fue hacia la cruz y después resucitó y estaba este discípulo Tomás, dice que cuando el Señor al resucitar viene a donde estaban reunidos sus discípulos, Tomás no estaba en ese momento. El Señor se presentó resucitado allí en medio de los discípulos, estuvo con ellos, bueno, después se fue, y cuando vuelve Tomás a encontrarse con sus compañeros, le dicen: hemos estado con el Señor. Y dice que Tomás dijo: si no veo, no voy a creer. No voy a creer, si no veo, no voy a creer, dijo. Si no veo su costado traspasado, sus manos traspasadas, no voy a creer. Y bueno, y que él se encontraba en esa lucha, mis hermanos. Él se encontraba allí en una oposición feroz a su fe. Entonces dice que la presencia del Señor Jesús nuevamente se aparece en otro momento en que él estaba allí, ahora Tomás, con los discípulos, y que el Señor directamente, después de saludar a los discípulos, avanza hacia Tomás. Y que se presenta delante de Tomás y le dice: dame tu mano. Y al dar su mano, que hizo tocar con su mano su costado traspasado y sus manos traspasadas. Y que así Tomás le dijo: Señor mío y Dios mío. Y que el Señor le dijo: porque viste, creíste. No sea más incrédulo, sino sé creyente, le dijo el Señor. Y ¿saben lo maravilloso de esta historia, mis hermanos? Que el Señor, Él ya había hecho todo lo que tenía que hacer con sus discípulos. Ya Él le había dado todas las ordenanzas que tenía que darle a sus discípulos. Pero el Señor vio que la fe de uno de sus hijos estaba siendo atacada de una manera impresionante, de una manera feroz, y la presencia del Señor vino allí a donde estaba su discípulo, batallando allí contra la incredulidad, a restaurar, a confirmar, a afirmar la fe de su hijo, de su siervo. Allí es lo mismo que hizo Pablo con su iglesia allí en Tesalónica, y déjeme decirle en esta noche que es lo mismo, mis hermanos, iglesia del Señor, que el Espíritu Santo hace con nosotros. Si Él ve que usted está pasando allí en su lucha, en su tribulación, y que su fe está siendo atacada, la presencia del Señor va a venir a su vida, va a venir a su vida allí la presencia del Señor, porque es tanto el amor que el Señor tiene por sus hijos, por su pueblo, que Él no quiere que ninguno se pierda, que la presencia del Señor va a descender y va a obrar así. Y va a estar allí para afirmar, para confirmar la fe de su pueblo, mis amados hermanos. Nuestro Dios es maravilloso, nuestro Dios es grande y todopoderoso. Y dice que después Timoteo volvió allí a dar buenas noticias. Y yo me imagino, mis hermanos, esto ya es algo que yo me creo. No es algo que lo saco de la palabra, es algo que yo creo, mis hermanos. Yo creo así que cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida y nos fortalece, y nos ayuda en la fe y afirma nuestra fe, que después Él vuelve así al reino de los cielos y entrega un reporte positivo. Allí está la iglesia de la Bardén 290, allí está Identidad Pentecostal firme, parado en la fe. Allí están los hermanos de Identidad Pentecostal, allí están los hermanos de los anexos de Identidad Pentecostal. Allí está su fe, está creciendo, su fe se está desarrollando, su fe sigue allí en pie. Hay oposición, hay lucha, hay problema, hay inconveniente, pero la fe sigue intacta. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que este reporte fue buenas noticias para Pablo. Imagínense a nuestro Señor escuchando un reporte positivo de sus hijos, de su pueblo, de su iglesia y de cualquier iglesia en donde llegue este mensaje. Hablo para nuestra iglesia Identidad Pentecostal, pero esta palabra es para todos aquellos que estén escuchando el mensaje del Señor en esta noche. Imagínense que el Espíritu Santo dé un reporte positivo de la participación de su fe en el reino de los cielos. Sí, allí está mi hijo firme, allí está desarrollando en la fe, creciendo en la fe. Gloria a Dios. Qué maravilloso que es, mis amados hermanos. La fe es un don del Señor, es la obra de Dios a nuestra vida, que no se sujeta a nada, a ninguna ley natural, que no se sujeta a nada de lo que esté aconteciendo alrededor de nuestras vidas.
Quizá, bueno, todavía estamos transcurriendo el tema de la pandemia. Quizá las economías de las ciudades, de los países no ayudan. En el creyente todas esas cosas, por la presencia del Señor, queda de costado, mis amados hermanos, porque la obra del Señor se hace independientemente de cómo se esté viviendo en el momento de la persona. Me encanta cuando la iglesia del Señor recibe el bautismo del Espíritu Santo, allí en Hechos 2, en el día de Pentecostés, porque los discípulos también andaban allí medio preocupados, le preguntaron al Señor, antes de que él ascendiera, le dijeron: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Israel no era dueño de su estado, como hoy en día sí lo es. En ese entonces la Biblia nos enseña que eran los romanos gobernaban allí en Israel. Eran un pueblo que estaban bajo una dictadura, para decirlo con palabras de este tiempo, bajo una dictadura extranjera. Y los discípulos, así la gente le preguntaba al Señor: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y el Señor le dijo: no les toca preocuparse de esas cosas. Ocúpense de esto, porque recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros. Y me encanta porque cuando dice que ellos recibieron el Espíritu Santo, dice que allí, en la ciudad, había mucha gente de muchas nacionalidades. Y dice que esta gente oían hablar a los discípulos en nuevas lenguas, en las lenguas de sus propios idiomas. Que había romanos, cretenses, árabes, de montones de lugares. Y dice que ellos escuchaban a los discípulos hablar en sus propios idiomas las maravillas de Dios. Las maravillas de Dios. Antes de la presencia del Señor quizás estaban medio apesadumbrados, medio angustiados, medio preocupados. Cuando vino la presencia del Señor, ahora los discípulos no andaban preguntando: Señor, ¿restaurarás el reino? Señor, ¿volveremos a gobernarnos? No, ahora ellos, llenos de la potencia del Señor, ahora estaban hablando las maravillas, las grandezas del Señor, porque era la presencia del Señor la que los llevaba adelante, como la iglesia en Tesalónica. La fe de ellos, la firmeza de ellos era producto, consecuencia de que la presencia del Señor estaba allí poderosamente, mis amados hermanos. Así como la presencia del Señor está hoy en día en la iglesia, mi amado hermano, usted que ha sido bautizado, lleno del Espíritu Santo, y si algunos de los que nos están escuchando, familiares, amigos, conocidos, no saben de lo que estamos hablando o no saben si han recibido el Espíritu Santo o no, por eso lo invitamos: venga a visitarnos, aquí vamos a orar por ustedes, aquí el Señor puede llenar su vida con su presencia y su vida cambiará para siempre, mis hermanos. Iglesia del Señor, la presencia del Señor, la potencia del Señor viene a nuestra vida, aún en medio de nuestros contextos, aún en medio de lo que estamos pasando, para hacer desarrollar nuestra fe. Debemos así luchar por nuestra fe, debemos guardar la fe, debemos no permitir que nadie ultraje nuestra fe, que los pensamientos no traicionen nuestra fe, pero también debemos, por la presencia del Señor, aumentar la fe, ir hacia adelante, caminar hacia adelante, como dice la palabra del Señor, que el camino del justo es como la luz de la aurora, que va avanzando y va avanzando. Eso es para la iglesia del Señor, mis hermanos. No mire las tribulaciones, no mire la oposición, no mire lo que está pasando quizá, mire la presencia del Señor, puesto los ojos en Jesús, autor y el consumador de la fe, bendito por los siglos de los siglos. Qué maravilloso que es nuestro Dios, qué maravilloso que es nuestro Señor. Dice: por cuanto vuestra fe va creciendo. La iglesia de Tesalónica era de ejemplo hacia los demás, y recordemos ese principio. Pablo guardó su fe, desarrolló su fe en medio de oposición, en medio de tribulación, y él fue el que ministró ese mismo espíritu de fe, se lo entregó a los tesalonicenses. Después los tesalonicenses, imitando a Pablo, guardando la fe, haciendo crecer la fe, fue de ejemplo hacia las otras iglesias.
Guardemos ese principio, porque alrededor nuestro hay mucha gente, mis hermanos, hay mucha gente mirándonos, esperando a ver si, ¿qué hacemos? A ver si el Dios del hermano Daniel es poderoso, a ver si el Dios de la iglesia de José Cepaz es poderoso, a ver qué pasa ahora, a ver si es verdad que su Dios existe. Y cuando yo siempre digo que los hechos valen más que las palabras. De hecho, el primer libro después de los evangelios se llama Hechos de los Apóstoles. No se llama Palabra de los Apóstoles, se llama Hechos de los Apóstoles. La obra de fe, mis amados hermanos, da gloria a Dios, da ejemplo, da buen testimonio, creciendo en medio de la dificultad, creciendo nuestra fe en medio de la adversidad. Y el Señor nos dará victoria, el Señor nos dará victoria. Que el Señor los bendiga a todos rica y gloriosamente, y le invitamos, amigos, amigas, familiares, conocidos, no se pierda esta bendición, no se pierda esta bendición de poder desarrollar su fe bajo la presencia del Espíritu Santo que el Señor puede derramar abundantemente en su vida. Le esperamos todos los domingos a las 10 de la mañana, 18 horas, También tenemos nuestros anexos allí en barrio Subiría, en la calle Subiría, entre Chile y Miguel Cané, días martes y jueves a las 19 horas. Allí están los hermanos también ministrando esta preciosa bendición del Señor. También lo podemos esperar allí en Soliverde los días jueves y sábado a partir de las 7:30 de la tarde, para que usted también venga a recibir la presencia del Señor como un día hemos recibido todos y cada uno de nosotros, y que nuestra fe se desarrolle, se potencie, vaya creciendo por la presencia de nuestro Señor. Hasta el próximo miércoles, mis amados hermanos, en un tiempo con la palabra del Señor, en un tiempo con la palabra de Dios, en estos principios de fe, creciendo nuestra fe, creciendo en medio de la dificultad, en medio de la adversidad, y vamos a dar buen testimonio de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.